La Biblia no la hizo Cristo. La Biblia se hizo después de Cristo. Se escribió el Antiguo Testamento antes de Cristo. El Nuevo Testamento más o menos 30, 40 años después de Cristo. Después que Cristo había muerto. Se escribió. De modo que hubo un tiempo, desde que Cristo muere, 30 años después o 40 años después, es que comienza a escribir. Ahí hay un vacío. ¿De qué vivió esa gente en esos 30 años? De algo que nosotros llamamos tradición. De aquello que Jesús le dijo a la iglesia: vayan, prediquen el evangelio. Entonces se mantuvo de la pura predicación, que se llama tradición. Ahora bien, se escribe hasta el año 100 más o menos, se escribe el Nuevo Testamento. Estaba escrita la Biblia, pero todavía no estaba hecha la Biblia. Entonces surge la gran pregunta: ¿quién hizo la Biblia? Ojo, no quién la escribió, quién la hizo. Una vez me llegó una evangélica a predicarme. Y entonces yo llego y por pura maldad, llegó y me dijo: vengo a predicarle la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y salvación para quien le escucha. Y yo le digo: ¿y quién le dijo a usted que yo creía que eso era palabra de Dios? ¿Usted no cree que eso es palabra de Dios? Yo le digo: no. ¿Está blasfemando? No, no estoy blasfemando. Es más, yo quiero creer que esto es palabra de Dios. A ver, yo quiero creer. ¿Cómo hace usted para convencerme a mí que esto es palabra de Dios? ¿Por qué no es palabra de Dios un libro que yo escriba y escriba sobre Dios, que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios ama a todos, que Dios hizo el cielo y la tierra? Yo escribo ese libro. ¿Y por qué eso no es palabra de Dios? ¿Y por qué este sí? El papel aguanta con lo que le ponga. La mujer casi se arrancaba las mechas. ¿Cómo va a decir esa barbaridad? Yo le dije: bueno, ahora yo quiero creer. ¿Cómo hago yo para creer? Porque yo se lo digo. ¿Y quién es usted para yo creerle a usted? Ni sé quién es usted, ¿cómo le voy a creer yo a usted? Tiene que, identifíquese. No, que yo soy testigo de Jehová. ¿Y cómo le creo yo a usted? Si yo soy católico, ¿qué le voy a creer a usted? ¿Usted es testigo de Jehová? Pero es que entienda que la Biblia dice que la Biblia es palabra de Dios. Yo le digo: bueno, el papel aguanta con lo que le ponga y listo. A ver, convénzame que esto es palabra de Dios. Yo quiero creer. ¿Quién le dijo a usted que eso era palabra de Dios? Me dijo: el pastor. ¿Y quién le dijo al pastor? Dijo otro pastor. ¿Y quién le dijo a ese pastor? El superintendente. ¿Y quién le dijo al superintendente? Dijo: no sé. Dijo: yo sí sé. Yo sí sé quién le dijo. Yo sí sé quién le dijo. Vaya, búsquelo, pregúntele al superintendente quién le dijo que eso era palabra de Dios. Y después viene y hablamos. Y después viene y me dice a mí que eso es palabra de Dios. Para yo creerle. Porque si lo dijo un loco, un tonto, un bobo, yo no le voy a creer. Tiene que ser alguien que tenga autoridad, alguien que tenga poder, alguien que venga de Dios, alguien que sea creíble y que yo esté seguro de que eso es palabra de Dios, que sea infalible. Que no mienta, que no me falle en lo que me está diciendo, porque si no yo voy a creer algo que puede ser mentiras. La mujer dijo: no sé la respuesta, pero yo le voy a averiguar la respuesta. Yo le digo: bueno, cuando usted me averigua la respuesta, viene. Yo le espero aquí. Esperé 2 años y nunca fue. Esto debe saberlo todo católico y todo evangélico. La Biblia la hizo la Iglesia Católica en el año 382. Con el Papa San Dámaso I. En el Sínodo Romano del 382. Hizo la Biblia. Ahora viene la gran pregunta: ¿y por qué no hicieron la Biblia los testigos de Jehová? Porque los testigos de Jehová no tienen ni siquiera 200 años. ¿Ah? Papa San Dámaso I, Dámaso I, en el año 382, en el Sínodo Romano, 382. ¿Por qué no le hicieron los testigos de Jehová? Porque los testigos de Jehová no tienen ni siquiera 200 años. Vamos a suponerle que tengan 150 años, por decir algo. Aunque testigo de Jehová se reconoce como testigo de Jehová, con ese nombre en el año 1941. Más viejo mi abuelo, que había nacido por allá en el año 1905, 11, por allá no me acuerdo cuánto. Más viejo mi abuelo. Ahora bien, ¿por qué no le hicieron los evangélicos? Porque tampoco existían.
¿Por qué lo hizo la Iglesia Católica? Porque era la iglesia que Cristo había fundado. Ahora bien, si la iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica que hizo la Biblia, con el Papa San Dámaso I, hizo la Biblia y le dijo al mundo que eso era palabra de Dios, y si era el Papa la bestia y si la iglesia era la gran prostituta, ¿por qué los evangélicos le creyeron? ¿No le parece una contradicción? Debería ser algo lógico. El Papa es la bestia, la iglesia la gran prostituta, la Biblia, votémosla. Votémosla, porque la Biblia es la mamá, el papá es la Biblia es la hija de la gran prostituta y la gran bestia. Además dice la Sagrada Escritura, ningún árbol malo puede dar frutos. El árbol se conoce por su fruto. Díganme, ¿este fruto es bueno o malo? Bueno. Ahora bien, cuando un católico sabe quién hizo la Biblia, no se deja engañar. No se deja engañar. Lo que pasa es que los católicos, por pereza, no han querido estudiar. Y los evangélicos tampoco. ¿Por qué no estudiar? Si está ahorita por internet, tan facilito, de usted buscarla en la historia. Vamos a buscar la historia, vamos a mirar la Biblia. Entonces cualquier evangélico que me está escuchando puede decir, señor cura, está diciendo mentira. Porque ya cuando Cristo vino, existían las Sagradas Escrituras. No se acuerda que Cristo se paró en el templo y leyó un pasaje del libro de Isaías donde decía, el Espíritu Santo está sobre mí porque Él me ha ungido. ¿Esto se fue como el sonido o qué a mí me parece? Porque Él me ha ungido y tal. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Entonces ya existía la Biblia. Oh, cuidado. Existía una parte de la Biblia que se llama Antiguo Testamento. Ojo, la Biblia de los cristianos no es el Antiguo Testamento. La Biblia de los cristianos es Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es simplemente una parte. Una parte. A lo mejor para el pueblo judío, para un grupo del pueblo judío, está bien. El Antiguo Testamento es la Biblia de ellos. Yo no estoy preguntando quién hizo la Biblia de ellos. Yo estoy hablando de la Biblia cristiana, de los cristianos. Es decir, Antiguo y Nuevo Testamento. Eso lo hizo la Iglesia Católica. Cualquiera puede decirme de lo que me están escuchando, epa, pues la Iglesia Católica no fue la que hizo la Biblia, porque eso lo escribieron los apóstoles. Yo no estoy preguntando quién la escribió. Sabemos que la escribieron los apóstoles, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, los profetas por allá. Lo sabemos. La pregunta es, ¿quién la hizo? Hacerla significa esto, Biblia significa biblioteca. Biblioteca significa colección de libros. Entonces cuando yo pregunto quién hizo la Biblia, estoy diciendo, ¿quién agarró la carta que estaba en Roma? Carta a los romanos. La trajo. ¿Quién recopiló la carta que estaba en Éfeso? Carta a los efesios. La trajo. ¿Quién agarró la que estaba en Filipos? Carta a los filipenses. En Corinto. Y la trajo. Es decir, buscó, recopiló, la unió, los unió todos y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. Tuvo que haberlo hecho alguien porque eso no lo hizo Cristo. Eso fue lo que hizo la Iglesia Católica en el año 382, en el Sínodo Romano. El Papa con los obispos determinó cuáles libros eran palabra de Dios y cuáles libros no eran palabra de Dios. Había muchos libros, existían muchos libros. Por ejemplo, existía un libro que ahorita sale de moda, sobre todo en Semana Santa, el Evangelio de Judas. Ese libro la Iglesia no lo aceptó como palabra de Dios, porque ese libro es de los gnósticos. Entonces la Iglesia dijo, esto lo escribió los gnósticos para que el cristiano fuera perdiendo la visión y la doctrina de Cristo. Y entonces colocan que Cristo tuvo relaciones con María Magdalena y tuvo hijos con María Magdalena. Eso lo hacen los gnósticos para destruir la imagen de Cristo que tienen los cristianos. Y para que la gente se confundiera, le pusieron el nombre de Evangelio de San Judas o de Judas. La Iglesia Católica dice, no, eso no es así. Eso no es palabra de Dios, esos son de los enemigos. Existen otros apocalipsis, nosotros tenemos uno solo. Existen varios hechos de los apóstoles, nosotros tenemos uno solo. Existe el Evangelio de San Pedro, el Evangelio de Santiago, nosotros no lo tenemos. ¿Por qué? Eso lo llama la Iglesia libros apócrifos. Pero no lo llama
libros canónicos. No los considera como palabra de Dios porque esos fueron escritos por los enemigos para destruir la fe del cristiano. Entonces la iglesia dijo, esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí. Y en reunión de los obispos con el Papa, dijo el Papa, esto es palabra de Dios. ¿Y sabe cuántos libros habían? 73 libros. Nació la Biblia con 73 libros. Ahora pregunto, cuando se hizo la Biblia y se le dijo al mundo que eso era palabra de Dios, el mundo creyó que eso era palabra de Dios. ¿Tiene alguien permiso para quitarle un versículo a la Biblia? ¿Un capítulo? ¿Un libro? ¿7 libros? No. Porque dice el Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. El que le ponga o el que le quite, que le caiga todas las plagas de Egipto. ¿Usted quiere que le caiga? Entonces yo me vacilo al evangélico y le digo, a ver, ¿usted permitiría que yo le quitara un versículo a la Biblia? ¡No! ¿Le permitiría que yo le quitara un capítulo a la Biblia? No. ¿Permitiría que yo le quitara un libro? No. Entonces yo le hago la pregunta. Si usted hubiese existido en el año 1520, cuando la Biblia ya llevaba más o menos 1138 años, es decir, más de 1000, con 73 libros. Todo el mundo creía que la Biblia tenía 73 libros, hasta el año 1520. En el año 1520 apareció un hombre llamado Martín Lutero. Y Martín Lutero le quita 7 libros a la Biblia. Si usted, católico, si usted, evangélico, si usted, testigo de Jehová, pentecostal, adventista, hubiese existido en ese tiempo, ¿usted hubiese permitido que le quitaran 7 libros a la Biblia? No. Pues los católicos de ese tiempo tampoco lo permitieron. Y le dijeron a Martín Lutero, no señor, la Biblia fue hecha con 73 y ya lleva más de 1000 años con 73. La Biblia tiene 73. Y dijo Martín Lutero, yo le quito 7. Quítele 7 y le quitó 7 libros. De ahí entonces comienza la Biblia evangélica, protestante, que Lutero viene y le quita 7 libros. Esto no lo saben los evangélicos. Entonces el evangélico dice, los católicos le pusieron 7 libros a la Biblia. La ignorancia es atrevida. Como no saben quién hizo la Biblia, pues se atreven a decir que la iglesia católica le pone 7 libros. No. Fueron Martín Lutero y ellos apoyan a Martín Lutero. Nosotros no podemos apoyarlo porque el Apocalipsis lo dice que no debe quitársele ni ponérsele. Cuando un católico entonces sabe quién hizo la Biblia, no se deja engañar. Entonces, mire que yo vengo a predicar la palabra de Dios. ¿Y quién le dijo a usted que eso era palabra de Dios? La iglesia católica. Entonces, ¿usted acepta la iglesia católica? No, esa es la gran prostituta. Entonces, ¿por qué cree que la Biblia es palabra de Dios? Oye, para que los evangélicos que son tan radicales y tan fuertes acepten que la Biblia es palabra de Dios, tiene que ser que la iglesia católica es la verdadera. Y tiene que ser que el Papa es el vicario de Cristo, porque fue él quien le dijo al mundo que eso era palabra de Dios. Y ellos saben y están seguros que es palabra de Dios y lo afirman con toda la fuerza, porque quien lo dijo no fue un tonto, no fue un caído de la mata, fue el vicario de Jesucristo. Y por eso ellos anuncian que la Biblia es palabra de Dios. Y por eso ustedes y yo creemos así que esto es palabra de Dios, porque el Papa es infalible. Supuestamente estos libros, 7 libros, que son del Antiguo Testamento, fueron escritos en griego. ¿Sí? Y los demás libros fueron escritos en hebreo. Si los demás libros fueron escritos en hebreo, ¿por qué estos libros se escriben en griego? Entonces el pueblo judío radical, no aceptaba de que Dios pudiese hablar otro idioma, que Dios tenía que hablar solamente el idioma hebreo, que era el idioma de los judíos. Pero el pueblo judío es deportado a Babilonia, es deportado a otro lugar. Entonces allá tienen que aprender otro idioma. Es como si ustedes, por ejemplo, son llevados a Estados Unidos, esclavos, presos, y por tanto tiempo usted no sabe
no sabe hablar inglés. ¿Qué tiene que hacer? Aprender. Y si no aprende a hablar inglés, ahí se muere. Tiene que aprender. Y los hijos que nazcan ahí, ¿usted le va a enseñar a hablar inglés o no le va a enseñar a hablar inglés? Claro que sí. Entonces el pueblo fue deportado. En el pueblo donde fue deportado, el pueblo de Israel, ellos tuvieron que aprender a hablar griego. Ahora bien, las generaciones nuevas aprendieron el griego. El pueblo estaba esclavo allá en griego. Ya dominan el griego. ¿Qué tienen que hacer? Escribir en griego, porque las nuevas generaciones saben es el griego. Escriben en griego. Por eso se escribieron esos libros en griego. Ahora, ese motivo no es el más pesado para nosotros aceptarlo como palabra de Dios. El motivo más pesado es que años antes de venir Cristo, póngale ustedes 100 años, 120 años, 150 años, para redondear por allí, hubo la traducción de los 70, que se llama la traducción de los 70 porque fueron 70 sabios de Grecia, que como vieron que el pueblo ya no hablaba hebreo, sino hablaban era griego, porque ya aprendieron fue el griego, entonces ya el pueblo no podía acceder todos al Antiguo Testamento, porque no sabían el hebreo. Se vieron en la obligación de traducirlo al griego. En esa traducción, que se llama de los 70, dice la historia o la leyenda como sea, unos dicen que es historia, otros dicen que es leyenda, sea lo que sea, 70 sabios de Grecia, en 70 cuevas, en 70 días, tradujeron, y cuando terminaron, cada uno había hecho el trabajo exactamente igual que el otro. Y entonces de ahí viene la traducción de los 70. Era un milagro de Dios. Y dentro de esa traducción de los 70 estaban los 7 libros escritos en griego. Pero hasta ahí no hay problema. Hasta ahí todavía no hay seguridad para nosotros. La seguridad de nosotros es que vienen entonces dos clases de judíos. El judío que acepta los libros de la traducción de los 70 y el judío que no lo acepta. El judío que no lo acepta solamente tiene 39, los que están escritos en hebreo. Los que sí lo aceptan son los que agarran la traducción de los 70. La traducción de los 70 ya se viene a reconocer entonces como la escuela de Alejandría, que es una escuela que viene enseñando con los libros 46, la traducción de los 70. Y la otra escuela es la escuela de Palestina, palestinense. Esa escuela trabaja con 39. ¿Qué es lo que nos garantiza a nosotros que eso es verdad? Que es palabra de Dios esos 7 libros. Que Jesucristo utilizó la traducción de los 70. No utilizó la otra de los palestinenses, sino la de la escuela de Alejandría. Los mismos apóstoles agarraron fue la escuela de Alejandría. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, no está hablando de los 39 libros, está hablando de los 46 libros que ellos utilizaban. Si Jesucristo y si los apóstoles utilizaron esos libros, nosotros no vamos a discutir si son o no son palabra de Dios. Porque si el mismo Cristo la utiliza y nunca dijo nada en contra de esos libros, eso es garantía de que son palabra de Dios. Por eso la Iglesia Católica lo enseña. Martín Lutero dice, no, yo no lo acepto porque Dios en ese tiempo se revelaba al pueblo judío solamente a través del idioma hebreo. Nosotros éramos al revés. Cristo lo aceptó, nosotros los aceptamos. Y creo que hay un motivo de peso. Además, pero puede haber una constancia bíblica. Le voy a dar una, hay muchas. De las citas que los apóstoles hacen del Antiguo Testamento, y en esa cita que hacen del Antiguo Testamento, citan a esos libros escritos en griego. Por ejemplo, le puedo dar un ejemplo. Está cuando el escritor sagrado del libro de los Hebreos
cita a aquella mujer, no sé si ustedes recuerdan de los macabeos, que tenía 7 hijos, que no quisieron comer cochino, que los obligaron a comer cochino, y que agarraron al menor y le dijeron, mire, si usted come cochino, el rey le va a dar todo. Y la mamá le dijo, hijo, compadre de mí, que te llevé en tu vientre, que tal, que tal. Eso es de los macabeos. Ese libro no lo aceptan. Pero el libro de los hebreos cita a eso, recuerda a esa gente que murió de esa manera. Y está en Hebreos capítulo 11. Lo vamos a leer desde el versículo 32 para que ustedes entiendan de qué está hablando. Ahorita les digo la cita exacta. Todo el libro del Hebreo, capítulo 11, 1 en adelante, está mostrando a los que vivieron en la fe según Dios. Los que son ejemplos de fe para nosotros. Y entre esa gente están metidos los macabeos. Aquellos 7 de los macabeos. A ver, dice así, versículo 32 en adelante. ¿Y a qué continuar? Pues me faltaría el tiempo si hubiera de hablar sobre Gedeón, Bará, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Vuelvo y le repito, está recordando a los que vivieron según la fe en Dios. Esto por la fe sometieron reinos, administraron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones. Hasta ahí no tiene nada que ver con esos muchachos. Apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. ¿Hasta ahí? Nada. Algunas mujeres recobraron resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Ahí sí está hablando de los 7 hijos de aquella mujer que fueron capaces de morir esperando en la resurrección. Eso lo narra solamente el libro de los macabeos. Y aquí Hebreo lo retoma. Si el escritor sagrado de los Hebreos retoma ese libro, toma un ejemplo sagrado de fe de ese libro, ¿cómo yo me atrevo a decir que eso no es palabra de Dios? Y así hay otros. Por eso la Iglesia Católica acepta esos libros. Creo que respondí a su pregunta. Ahí entonces tenemos, ¿por qué yo creo en la Iglesia Católica? Porque fue la que hizo la Biblia. Porque Cristo no hizo la Biblia, la Iglesia Católica. Cristo hizo la Iglesia, fundó la Iglesia. Y la Iglesia hizo la Biblia. Es como si nosotros preguntáramos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Algunos me dicen el huevo. ¿Y quién puso el huevo? La gallina. ¿Y de dónde salió la gallina? Del huevo. Pero si vamos mirando, entonces nos damos cuenta que Dios no creó los huevos, sino los animales. Entonces fue primero la gallina. Así también, si miramos en la historia, nos damos cuenta que Cristo no hizo la Biblia. Cristo fue la Iglesia. Y la Iglesia hizo la Biblia.